Vamos a tejer esta flor en estambre delgado, en color amarillo para el centro, verde claro para el tallo y las hojas, y cualquier color que tú elijas para tejer los pétalos de la flor. En este caso yo voy a tejer en color rosa. El número de gancho es del número 2.5. Comenzamos con color amarillo. Hacemos un anillo mágico. Después una cadena muy apretada, una cadena de remate. Vamos a alargar el hilo aproximadamente 1,5 centímetros. Cargamos el gancho y sacamos un punto del anillo. Cargamos y sacamos otro punto. Aquí he repetido ese paso 2 veces. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora todas las gasas que tengo en el gancho las cierro juntas y hago una cadena de remate muy apretada. Voy a tirar del hilo para cerrar el centro del anillo. Dejo 4 cadenas. Voy a hacer un punto deslizado dentro del anillo. Cuatro cadenas y un punto deslizado del lado opuesto debajo de las primeras 4 cadenas. Esta es la parte de arriba y así se debe de ver por abajo. Estas son 4 cadenas y estas de aquí las otras 4. Vamos a cortar el hilo y a ocultar el sobrante con aguja lanera. Ahora con color rosa vamos a tejer debajo de las 4 cadenas de cualquiera de los dos lados. Colocamos el estambre, hacemos una cadena muy apretada, alargamos aproximadamente 1,5 centímetros esta gasa que tenemos en el gancho, cargamos y sacamos un punto, cargamos, sacamos otro punto, cargamos, sacamos otro punto, cargamos, sacamos otro punto, cargamos, sacamos otro punto. Todas estas gasas las cerramos juntas. Hacemos 3 cadenas, un punto deslizado donde cerramos todas estas gasas, 4 cadenas, un punto deslizado debajo de las 4 cadenas en color amarillo. Este es un pétalo. En este mismo espacio vamos a tejer 2 pétalos más como este. Cuatro cadenas, cargamos el gancho, sacamos un punto, 2 puntos, 3, 4 y 5. Cerramos todas las gasas que tenemos en el gancho excepto la que está en la parte superior de las 4 cadenas. Aquí nos quedaron 2 puntos. Cargo el gancho y los cierro juntos. 3 cadenas, un punto deslizado donde cerré juntos todos los puntos, 4 cadenas, un punto deslizado debajo de las 4 cadenas en color amarillo y repito este pétalo, 4 cadenas,
Cargamos y sacamos un punto debajo de las 4 cadenas amarillas por 5 veces. Cerramos todas las gasas juntas excepto la que teníamos en el gancho, que junto con el punto que salió de donde cerramos todos los puntos juntos, nos quedan 2 puntos en el gancho y ahora los cerramos juntos. 3 cadenas, un punto deslizado donde cerramos todas las gasas, todos los puntos. 4 cadenas, un punto deslizado debajo de las 4 cadenas en color amarillo. Y ahora paso con un punto deslizado a las otras 4 cadenas amarillas. Y voy a hacer estos 3 pétalos ahí mismo. Terminé de hacer los 3 pétalos, voy a terminar esta vuelta con 4 cadenas y un punto deslizado en la parte superior del primer pétalo. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y continuamos haciendo la siguiente pieza. Así les debió quedar esta pieza. Ahora con estambre verde vamos a comenzar haciendo un anillo mágico y una cadena. Dentro del anillo vamos a tejer 5 medios puntos. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Tiramos del hilo para cerrar el centro. Hacemos una cadena y vamos a tejer un medio punto en cada punto hasta terminar con 5 puntos en total, también en esta vuelta número 2, que se va a repetir hasta tener 15 vueltas en total de 5 medios puntos cada una. Cada vuelta se comienza con una cadena y se cierra en el primer punto que tejimos con un punto deslizado. De esta forma les debieron quedar las 15 vueltas. Este es un tejido tubular, debió quedar hueco. Vamos a hacer 2 cadenas y en el mismo punto donde cerramos la vuelta anterior, 2 varetas juntas. Aquí con las 2 cadenas de inicio nos quedaron 3 varetas juntas en el primer punto, y eso es lo que vamos a repetir, 3 varetas juntas en cada punto hasta terminar con 15 varetas en total. Esta vuelta se va a cerrar con un punto deslizado
en el primer punto que tejimos. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con la aguja lanera y continuamos tejiendo las siguientes piezas. Nuevamente con estambre en color verde, el mismo número de gancho. Vamos a tejer 2 piezas con las instrucciones que les voy a dar a continuación. Comenzamos haciendo 10 cadenas. Hacemos un punto deslizado en la segunda cadena contando del gancho hacia adelante. Los siguientes puntos se van a tejer no atravesando la cadena, sino debajo de ella. Entonces, debajo de esa cadena hago un medio punto, cargo el gancho, debajo de la siguiente cadena hago un medio punto alto, cargo el gancho, debajo de la siguiente cadena hago una vareta, cargo el gancho, debajo de la siguiente cadena hago un macizo, cargo el gancho, debajo de la siguiente cadena hago una vareta, cargo el gancho, debajo de la siguiente cadena hago un medio punto alto, debajo de la siguiente cadena hago un medio punto y en la última cadena hago un punto deslizado, una cadena y otro punto deslizado en el mismo lugar. Tejí de este lado, ahora voy a dar vuelta y voy a tejer de este otro. Voy a tejer un medio punto entre el primero y el segundo de los puntos que tejimos en el lado anterior, y entre los 2 siguientes puntos voy a hacer un medio punto alto, cargo el gancho y entre los siguientes 2 puntos voy a hacer una vareta. Estoy tejiendo entre punto y punto, cargo el gancho, entre los siguientes 2 puntos voy a hacer un macizo, cargo el gancho, entre los siguientes 2 puntos voy a hacer una vareta, cargo el gancho, entre los siguientes 2 puntos voy a hacer un medio punto alto. Ahora hago un medio punto entre los siguientes 2 puntos y termino con un punto deslizado en el último punto. Vamos a hacer una vuelta en todo el contorno, tejiendo en cada punto un punto deslizado y una cadena. Comienzo con una cadena, busco el primer punto y hago un punto deslizado, una cadena, un punto deslizado en el segundo punto, una cadena, un punto deslizado en el tercer punto, una cadena, un punto deslizado en el cuarto punto, una cadena y así hasta llegar a esta esquina. Terminé con un punto deslizado en el último punto y una cadena. Hago nuevamente un punto deslizado en el último punto, una cadena, y lo que hice de este lado lo voy a hacer de este. Un punto deslizado en el primer punto, una cadena, un punto deslizado en el segundo punto, una cadena, un punto deslizado en el tercer punto, una cadena, y así hasta llegar a esta esquina. Terminamos de hacer el borde, vamos a hacer un tallo pequeñito con 5 cadenas y 4 puntos deslizados sobre ellas, el primero,
en la segunda cadena contando del gancho hacia adelante. 1, 2, 3 y 4. Hacemos un punto deslizado sobre la hoja. Vamos a cortar el hilo dejando unos 25 centímetros para poder pasar por la parte de atrás con ayuda de una aguja lanera y poder reforzar tanto el tallito que tejimos como la hoja. Vamos a atravesar todos los puntos en su base hasta llegar a la esquina. Esto que hice de este lado lo voy a hacer del lado contrario. Y repito este paso nuevamente. Cortamos el hilo y vamos a hacer otra pieza como esta. El primer paso para armar es colocar dentro del tallo un fragmento de limpiapipas que tenga 1 centímetro más de la altura total que tiene nuestro tejido. Vamos a colocar ese excedente del limpiapipas por la parte de atrás en el centro de la flor. Colocamos pegamento transparente y dejamos secar. A las hojas se les va a colocar unas cuentas de acrílico que son nacaradas en el centro, en las dos piezas. Una vez que tiene ya las cuentas, las vamos a colocar en la posición que más nos agrade, ya sea a la misma altura, una hoja más abajo que la otra, que no estén alineadas. Yo las coloco a la misma altura, aproximadamente a la mitad del tallo, y las voy a fijar con el mismo estambre, enrollando solamente. Hasta que cubra el tallito que tejimos a cada hoja por completo. Ahí vamos a cortar el hilo y a colocar un poco de pegamento para que ya no se deslice. Estas hojas no van a llevar alambre, ninguna estructura dentro, porque la forma en la que las tejimos nos permite darle la curvatura. Y aunque las sacudo, siguen quedando curvas. Las mismas cuentas planas nacaradas que pusimos en las hojas las vamos a colocar alrededor del centro. Y por último, un moñito doble de listón cuadriculado en los tonos de la flor y de las cuentas. Y de esta forma deben quedar. Espero que te haya gustado mi trabajo.